Trasplante dominó, dos palabritas. Lo que ya saben, es un excelente candidato el paciente joven con trastirretina mutada para poder ser donante de un hígado joven y totalmente funcionante. Sí hay que hacer un seguimiento del receptor del órgano con la mutación genética para tratar de detectar tempranamente si el paciente tiene una polineuropatía o una cardiopatía, y para esto necesita una evaluación neurológica al menos una o dos veces al año y una evaluación cardiológica también una vez al año como para anticiparse a que pueda existir una complicación, pero tenemos evidencia en esto también. Y les cuento un poquito los datos de mi centro. Nosotros al momento de hacer este análisis teníamos 322 pacientes, em, de los cuales la mayoría eran amiloidosis AL. En este momento tenemos una mayor cantidad de amiloidosis TTR wild type porque hay mucha más asertividad en el diagnóstico y están mucho más atentos los cardiólogos a este diagnóstico, pero como tenemos una corte histórica, todavía la L sigue siendo muy prevalente. El compromiso cardíaco se ve en el 60% de los pacientes aproximadamente, y el mismo número de pacientes tenemos con compromiso renal y muy pocos pacientes con compromiso hepático, ¿sí? De nuestro centro. En general, la fosfatasa alcalina puede estar elevada y muy elevada. A veces los pacientes tienen una fosfatasa alcalina elevada y nada más, y están muy bien. Los valores correlacionan linealmente con mortalidad, sobre todo en AL. Un paciente que tiene 800 o 1000 de FAL tiene mayor mortalidad que un paciente que tiene 200 de FAL. Y lo que les decía, y que quiero que se lleven, la bilirrubina con valores superiores a 10 correlacionan con mortalidad temprana en AL. La mortalidad es altísima, altísima. Esto es en nuestros números y es lo que está reportado en la literatura. Cuando hay colestasis, eh, los pacientes tienen una expectativa de vida muy breve, con y sin tratamiento. No suelen ser candidatos a trasplante hepático estos pacientes porque la enfermedad está en la médula ósea y va a ir al hígado trasplantado, y son pacientes que en general, como les decía, no tienen compromiso en la L, compromiso único hepático, suelen venir acompañados de compromiso cardíaco y renal, entonces no son candidatos a trasplante, no soportan un operativo, una cirugía de trasplante. Entonces, y ahora me van a preguntar qué pasó con los pacientes. La amiloidosis va a existir si uno piensa, si están buscando algo infiltrado y ven un material en la biopsia hepática que no cierra, piensen en amiloidosis, para eso estoy yo acá. El diagnóstico es un diagnóstico de medicina de precisión. El compromiso cardíaco es una emergencia clínica. El tratamiento mejora la sobrevida de los pacientes y la calidad de vida de los pacientes. Y es muy importante que haya grupos que trabajen en amiloidosis, y en el lugar donde ustedes estén, que si tienen un paciente con amiloidosis, traten de trabajarlo en conjunto con otros especialistas, porque son pacientes que tienen enfermedad sistémica. Estas son mis redes, nuestras redes en realidad no son mis redes, para cualquier consulta o que nos quieran hacer. Dejo de compartir si les parece. Bueno, muchísimas gracias. Adela, súper Un gusto. claro. Ahora vamos a hacer algunas preguntitas, pero bueno, qué importante esto, ¿no? Porque uno a veces les dice, bueno, es algo infrecuente, pero lo que pasa es que si no conocemos esto, si no lo sospechamos, no lo vamos a no lo No vamos a existe. diagnosticar nunca. Sí, Y ese es el antes que principal nada, problema, y como decís vos, me quedé pensando en esto que dijiste al principio, que a veces lo vemos en la facultad como un simple capítulo o algo rápido, y la importancia de tener en cuenta estos datos para sospecharlo. Ahí vi que te hicieron varias preguntas, no sé si está Marce por ahí, ahora las ¿querés? miro, pero antes les voy contando. La primer Ah, lo del paciente, caso, nos sí, quedó. la ¿Cómo primer terminó? paciente eh, tuvo diagnóstico de amiloidosis AL. Le hicimos con la biopsia hepática, vino el amiloide AA negativo, e hicimos paralelamente unas cadenas livianas libres,
que dieron muy alteradas, tenía 300 de lambda y 20 de capa. Le hicimos una biopsia de médula ósea y tenía una cantidad enorme de plasmocitos, 60% de plasmocitos, eso es de mal pronóstico, y le hicimos tratamiento de amiloidosis AL. El hígado no se achicó, no mejoró, le hicimos una volumetría hepática varias veces y era un hígado de 6.000 centímetros cúbicos, ¿sí? Un hígado muy, muy, muy grande. Ella, yo les dije que notaba que tenía algo en el abdomen, un hígado enorme, y hizo ascitis en algunos momentos y edemas. Tuvo algo de compromiso renal, pero empezó a desarrollar rápidamente compromiso cardíaco y estuvo en tratamiento unos 8 años o 6 años y falleció finalmente de falla cardíaca, ¿sí? El segundo paciente, el que tenía una resección renal y hizo un síndrome nefrótico y falla renal y tenía una fosfatasa alcalina elevada, sospechamos que tenía amiloidosis desde hacía mucho tiempo por ese material hialino que habían visto en la biopsia por el tumor, el material histológico de la cirugía del tumor renal. Pero ese material no lo pudimos obtener, no estaba disponible en el centro donde lo habían tratado, y el paciente tiene una amiloidosis hepática renal, es AL también. Tuvo la particularidad que se trató y estuvo bien, se estabilizó la falla renal y la fosfatasa alcalina. Hizo un trasplante de médula ósea posteriormente, hizo esquema Cyborg, en ese momento no teníamos daratumumab, y después consolidó con un trasplante de médula y estuvo muy bien. El hígado está en tamaño normal y la fosfatasa alcalina está en 200 ahora, o sea, sigue bajando aún mucho tiempo después del trasplante, que fue hace 2 años, pero tuvo la mala suerte de tener un herpes zóster y quedó con un dolor muy, muy importante, con mucho consumo de analgésicos y tuvo toxicidad renal por aciclovir, así que la proteinuria desapareció, quedó caída de filtrado. Todavía no dializa, afortunadamente está muy bien y tiene una calidad de vida excelente y está trabajando y está fantástico y cada vez mejor. Así que bueno, el yin y el Bueno. yang. Mirá, no, hay una cosa a contarles, para los que nos están escuchando también, con esto que hablamos de la polineuropatía mieloidótica familiar y todo esto, que Ujú, hoy está el INCUCAI, ya hace muchos años, lo contempla para el ujú, acceso al trasplante hepático, así como veníamos viendo en otras charlas que pacientes con hepatocarcinoma, pacientes con síndrome hepatopulmonar ujú, o ujú, algunas otras patologías de este tipo se priorizan, ¿sí? Se priorizan en la ujú, lista de trasplante hepático. Bueno, esta es una de las condiciones sí, donde demostrando la enfermedad y mandando, digamos, demostrando al INCUCAI que realmente la enfermedad que tiene mi paciente, podemos priorizarlo dentro de una lista de ujú. trasplantes justamente por el pronóstico. Sí, totalmente el pronóstico es bueno con trasplante y tienen, sí, tienen puntos extra en el MED con la vía de excepción. La única cosa que yo les recomiendo a los hepatólogos es que estos pacientes que muchas veces pasa por alto la condición cardíaca, porque siempre hay mucho enfoque polineuropático, hoy por hoy los neurólogos están muy avesados en que estos pacientes no tienen solo enfermedad neuropática y ya no hablamos tanto del fenotipo cardíaco y del fenotipo polineuropático, es tener una buena evaluación autonómica y una buena evaluación cardíaca para tener el apto, porque si no los pacientes mueren en el procedimiento. Pero solo esto, porque si no es preferible que se trate con drogas. Pero sí, o sea, yo tengo pacientes trasplantados y la verdad es que están fantásticos y la enfermedad se detiene ahí, así que es muy Sí, yo tengo recomendable. paciente Sí, también receptor que, bueno, el último que me acuerdo tuvo tal mala suerte, anduvo muy bien desde el punto de vista hepático. Mm, También era un paciente con un MEL mm, bajo, mm, era un paciente con un MEL bajo, un paciente ya más añoso y todo, bueno, y aprovechamos esto del trasplante endominó, después terminó falleciendo, fue en la época del COVID, por COVID, pero desde lo hepático también con muy buena mm, funcionalidad hepática y con muy buena respuesta post-trasplante. sí, 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 sí. Acá, ¿quieren que lea las preguntas o...? no, no, yo Ah, te las sí, leo y dale, también dale, quería dale. hacer como un poco el comentario. Ahí en el cruce tuvimos la oportunidad de tener varios pacientes en lista de trasplante justamente por la amiloidosis familiar y lo que quería decir, aclarar nada más que se trasplantan estos pacientes, como bien decías vos, es que la función hepática está súper conservada, pero es para que Ujú, no progrese la enfermedad neurológica. Y se le da puntos suplementarios
Adri, corregime, creo que son 16 los puntos que se le dan. La verdad Sí. que para mi opinión es muy bajo. Cuando uno lo Ujú. seguía, estos pacientes que venían con bastante enfermedad neurológica, se les da justamente para que no siga progresando, porque lo que afectó no retrocede. Entonces uno lo trasplanta, pero Sí. si le afectó la parte de motilidad gastrointestinal, no es que va a tener una mejoría con el trasplante. Ujú. No va a progresar, pero no retrocede, ¿no? Exacto, y ahí te agrego, Marcela, que uno puede iniciar los trámites de la medicación e iniciar los trámites del trasplante hepático. Entonces, el paciente puede acceder a la medicación, estabilizadores, y después hacer un trasplante hepático. El hecho de que esté con un oligonucleótido de interferencia o con un estabilizador, en el caso de la transtirretina mutada, no quita que uno no lo puede evaluar para trasplante y bueno, una vez que lo trasplanta no necesita más la medicación, porque lo bueno que tiene el trasplante es esto, que digamos, se detiene la enfermedad como de una vez. Es cierto que son pacientes muy comórbidos y que a veces habiendo alternativas terapéuticas, uno trata de ir por la alternativa terapéutica en lugar del trasplante, pero estamos en un momento de bisagra donde estas medicaciones son extremadamente costosas y quizás uno en 6 meses gasta lo mismo que en un módulo de trasplante hepático. Entonces, son pacientes que por ahí tienen una expectativa de vida de muchos años, entonces es algo que en países como el nuestro hay que considerar. Ujú. Sí, y de hecho también uno, cuando le pide los puntos suplementarios para que te los asignen, uno tiene que demostrar que el paciente no respondió a la medicación, Sí, o que tiene una respuesta pobre, ¿no? sí, Y que la sí, enfermedad está progresando a pesar de. sí, sí, Bien, sí, sí. Carlos Sánchez pregunta, ¿en el tejido hepático debe solicitarse tinción de rojo Congo o se hace de manera rutinaria? No se hace de manera rutinaria en ningún tejido. Hay que solicitarlo. Y a veces no se ve infiltración en las células, en el tejido, entre los hepatocitos, sino que se ve, son bastante lindas de ver las imágenes, como un encaje en los vasos sanguíneos. A veces uno en el hígado puede ver, lo mismo que en la médula ósea, el compromiso de los vasos sanguíneos. Así que, aunque no vean nada infiltrado, si ustedes sospechan o si no tienen otro diagnóstico, pedirle al patólogo que le haga un rojo Congo. Incluso se puede hacer en un preparado viejo, en un preparado fijado en un taco. Lo mismo el ¿Esto, a inmunohistoquímico. termi- esto a términos económicos es algo costoso o es algo No, accesible? no, no, es muy barato el rojo Congo. Es como una Mm, HE o un poquito más. No, 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 No. no. Ahí está Maca también que nos acompaña, hoy tuvo un ¿Qué tal? inconveniente, ¿Cómo está? Sí. Hola. un intento en nuestro país de robo, así que bueno, gracias Maca. ¿Querés vos leer la siguiente, Maca, y yo después leo la otra? Dale, perfecto. Dice, entonces, si sospecho amiloidosis, tengo que pedir sí o sí la atención rojo Congo, la hematoxilina no nos orienta en nada. Sí, te puedo orientar, podés ver como un tejido eosinófilo, amorfo y con pocas o ninguna célula. Sí. Lo que pasa es que a veces eh, puede ser colágeno, entonces a veces puede haber birrefringencia por el colágeno. Sí, hay que hacerle rojo Congo, sí. Dice, Walkening pregunta, dice, entiendo que la biopsia de mucosa rectal es una opción con la tinción correspondiente, ¿es Sí, así? sí, 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 sí. Mucosa yugal o todo el tubo digestivo, mucosa rectal también, sí. Biopsia profunda abdominal, sí, sí. Bien, y Lo que Carlos tengan pregunta, ¿la disponible. amiloidosis secundaria es más frecuente que la primaria? ¿Cómo debería ser el enfoque diagnóstico del paciente? No hablamos ya tanto de primaria y de secundaria porque hablamos de A, amiloidosis, y la nomenclatura es con la proteína que la genera. En general se nombraba antes primaria a la L y secundaria a la A. Para que tengan idea, la densidad de incidencia de la wild type es 13 por millón de pacientes año y de la L también 12 por millón de pacientes año. Esto lo hicimos en el 2015. Y en todo el mundo es igual, lo hicimos también para Buenos Aires. Hay un subdiagnóstico. Y la AA es 1,5 por millón de pacientes años, o sea, es mucho menos frecuente
la amiloidosis secundaria a inflamación crónica. Es casi tan frecuente como la mutada, como la portuguesa o la hereditaria, la amiloidosis ATTR variante o mutada. La más frecuente y va a ir aumentando porque se va a diagnosticar más es la TTR wild type y en segundo la L. Bien, dice, ¿la amiloidosis progresa a cirrosis? ¿La amiloidosis puede ocasionar hipertensión portal? Todo dentro de la misma pregunta. Sí, en general no está dentro de las causas de cirrosis, no suele progresar a cirrosis, sí puede haber fibrosis, pero no, en general no progresa a cirrosis. Si tiene cirrosis, lo más probable es que sea por otra causa. Y sí, puede haber hipertensión portal, esto depende de cómo se distribuye la amiloide en el tejido. Sí puede haber hipertensión portal. Y preguntan, ¿el compromiso hepático puede ser único o siempre hay otros órganos asociados afectados? Puede ser único, es extremadamente raro. Puede ser único del tubo digestivo, sí, es extremadamente raro. En general es sistémico. Cuando compromete el hígado, en general es sistémico. Puede ser único a nivel renal, único a nivel cardíaco, único a nivel neuropático, cutáneo, pero cuando compromete el hígado, lo más frecuente es que sea sistémico. Sí. 100 a 1, o sea, muy frecuente. Ujú. Bien. Después Daniela García pregunta, en caso de sospecha clínica y rojo Congo negativo, ¿se Ujú. usa inmunohistoquímica? En el hígado se puede usar, pero ahí tenés que buscar en otro tejido. Pero sí, se puede usar la inmunistoquímica, se puede usar. Se puede usar porque si hay una fuerte sospecha, el rojo Congo negativo no descarta la enfermedad. Hay que buscar otro parénquima o rebiopsiar o hacer otros cortes, porque el que sea positivo el rojo Congo depende del grosor, que tiene que ser ni muy gruesa ni muy finita, creo que tiene que tener 4 micrones, y de la cantidad de que no se haya lavado mucho la muestra, incluso hay falsos positivos que son muy raros porque tiene demasiado tinción y depende sobre todo bueno, de la abundancia del material amiloide, ¿sí? En el tejido, de que sea abundante, que haya mucho, y que en esa zona haya habido mucho, y del entrenamiento del patólogo. Y la última Bien. pregunta, La última dice, perdón. no, dale, ¿Qué Mate. muestran los pacientes con amiloidosis hepática sin trasplante con solo los fármacos antes mencionados? Bueno, lo Eh, veo. ¿Qué sobrevida? Mira, la sobrevida se mide a 4 o 5 años, que es lo que duraron los ensayos clínicos. La verdad que disminuyeron la... A ver, hay distintos escenarios. El único tratamiento que demostró disminuir la mortalidad en compromiso cardíaco es el tafamidis, ¿sí? Después, los oligonucleótidos antisentido, el ARN de interferencia, lo que demostraron es disminuir la progresión neurológica, mejorar incluso en algo lo neurológico a largo plazo, y hay una pequeña disminución de la mortalidad en los estudios de extensión, ¿sí? Pero son, como decía Marcela, detienen la progresión. No han podido demostrar todavía en el poco tiempo que se conoce que se utilizan mejoras en la mortalidad contra placebo. Sí mejoran la dependencia, son más autónomos los pacientes, siguen caminando, tienen control de esfínteres, disminuye la progresión cardíaca. Sí. Es una Sí, enfermedad y un tratamiento muy nuevo. Ujú. Perdón. igual lo que es tremendo, aquellos que por ahí tuvimos la oportunidad de ver ese tipo de pacientes, es tremendo porque muchas veces les pasa de que tienen algún hermano que falleció ya con la enfermedad o que vio Sí, toda la progresión, o sea, uno en estos casos no solamente evalúa la sobrevida, ¿no? Sino la calidad de vida que tienen sí. estos pacientes. Y uno va viendo cómo se van deteriorando. Yo, Sí. los que he tenido, también un componente a veces muy depresivo, decía, estoy corriendo contra el tiempo y nunca me Sí. llega, o Ujú. sea, y ves cómo Sí, va avanzando. Eh, la verdad es que es tremendo. Y en sí, tal cuanto cual. a amiloidosis no familiar, ¿no?
le contaba yo a los fellows que tengo en mi hospital que me pasó a mí de tener un paciente que habían derivado también ahí al cruce para trasplante. El paciente estaba con una hepatomegalia y vino con ictericia. Me acordaba cuando vos hablabas de esto, de la sobrevida en menos de una semana. Y me acuerdo que lo derivaron, el paciente también tenía múltiples moretones que le habían aparecido así, y lo terminé biopsiando post-mortem, ¿no? Porque Sí, decíamos, ¿qué tenía? Porque a las 48 horas de llegar falleció y lo terminé biopsiando post-mortem y le pedimos rojo Congo sí, y era todo sí. amiloide. Era tremendo. Eso es una Así L, seguro. que Sí. Ujú. Sí, sí. Sí, por eso hay algunas situaciones que lo pueden modificar y otras que no. Es una enfermedad muy agresiva, que tiene muchas dificultades en el acceso a la medicación, en el acceso al diagnóstico. No es barato, el rojo Congo es lo más barato, pero no es barato la inmunohistoquímica, hacerse una resonancia, el PRO-BNP es carísimo, las cadenas livianas, los estudios medulares, no es una enfermedad sencilla de diagnosticar y mucho menos sencillas de tratar. Adela, una pregunta, en tu experiencia, siempre que ha tenido afectación hepática, se ha visto alterado el hepatograma con la fosfatasa alcalina elevada o puede Sí, estar normal sí. No, siempre tienen la la fosfatasa fosfatasa elevada. alcalina? Sí, es muy sensible, es muy sensible. De hecho, muchos recomiendan que si un paciente ya tenés diagnóstico de amiloidosis en otro parénquima y eleva la fosfatasa alcalina, eso define que tiene compromiso hepático, ¿sí? Después, esto será resorte del hepatólogo ver si eleva la fosfatasa alcalina y duplica una vez por semana, bueno, puede tener otra cuestión. Siempre se evalúa con una imagen, pero no se suele biopsiar. Si uno ya tiene diagnóstico de amiloidosis y aparece una fosfatasa alcalina que se ve elevando lentamente, que uno no tiene nada en la imagen, que el hígado no va agrandando en días o en semanas, uno no lo biopsia ese hígado. Sí. Y acá agregaron otra pregunta, dice, si cursa con colestasis, si se beneficia con ácido uso desoxicólico. Si cursa con colestasis, no vas a llegar a hacer nada. Colestasis me refiero a 10 de bilirrubina y fosfatasa alcalina alta. Si estamos hablando de un poco de fosfatasa alcalina y prurito, sí. Pero si tiene falla sintética, eh, bilirrubina mayor a 10 y la fosfatasa en cualquier valor, no se va a beneficiar con nada. Hoy justo es un día muy particular porque me tocó definir un paciente y justamente tenía 29 de bilirrubina y muy difícil. De reciente diagnóstico y 5 de creatinina, digamos, ¿no? Son pacientes, como vos decís, Marcela, catastróficos. No los van Sí. a ver seguido, no los van a ver, pero los van a llamar a ustedes. O sea, en los centros de trabajo, donde tengo un paciente que tiene bilirrubina alta, y si uno lo evalúa en el contexto de falla hepática, y tiene que ir a trasplante, pero estos pacientes no llegan. Y en la experiencia de ustedes con el Darantumumab, ¿tuvieron buenos resultados también Sí, como el estudio del Andrómeda? sí, nosotros publicamos, de hecho, y presentamos en varios congresos lo que es Real World Evidence, que es en eso lo que trabajamos de daratumumab, y tuvimos respuestas hematológicas más profundas y respuesta de órgano, sí, sobre todo cardíaco. De hecho, nuestra tasa de trasplante cardíaco se redujo drásticamente. Hace ya como 2 años que no trasplantamos ningún corazón, cuando trasplantábamos a veces 2 o 3 por año, y coincidió con el uso de daratumumab. Disminuyó el ingreso de pacientes a diálisis, baja la proteinuria, es muy categórico. Y este paciente, que es el que fue tratado con daratumumab, que conté al principio, la fosfatasa alcalina sigue bajando. O sea, ya terminó el tratamiento y se trasplantó y sigue bajando, o sea que sigue desinfiltrando ese paciente. Pero el daratumumab cambió, en mi experiencia, el manejo de la L,
les cuento que nosotros, el daratumumab apareció como primera línea y se aprobó hace menos de un año, pero nosotros veníamos usando daratumumab en AL porque estaba en Argentina y estaba aprobado para mieloma o para amiloidosis recaída o refractaria. Entonces, como si los pacientes en 2 ciclos o 3 no van o recaen después, usábamos daratumumab y veíamos esto que no estaba publicado, hasta que salió en la Andrómeda y entendimos todo, sí. Y cambia un poco ese concepto, tal vez de lo que ya estaba depositado era difícil de revertir, ¿no? Porque tal vez ya tenían como más eso de que lo que ya se había depositado o el síndrome nefrótico que había originado, el tratamiento lo que hacía era frenar la progresión, pero no Sí, esperabas revertir, sí. sí. Porque en realidad el organismo lo elimina, los macrófagos lo eliminan. Lo que pasa es que el tiempo de producción versus el tiempo de eliminación está desbalanceado. Hay una proteotoxicidad y se pierde un concepto que es la proteostasis, la homeostasis de las proteínas. Ahora, el amiloide puede ser tóxico, entonces para el nervio es tóxico, es lo que dice Marcela, no mejoran muchas polineuropatías, se estabilizan, para el corazón es tóxico, pero el tejido miocárdico es mucho más noble, tiene otros mecanismos de regeneración, entonces el tejido cardíaco se mejora, el riñón y el hígado son también órganos mucho más resistentes a la isquemia, a la toxicidad, a la disfunción, entonces con el tiempo, si el paciente sobrevive, tienden a seguir desinfiltrando por los propios mecanismos del organismo. Y probablemente cuando aparezcan los anticuerpos monoclonales en setting clínicos, esto lo vamos a ver ahora. El birtamimab, por ejemplo, es un anticuerpo monoclonal que remueve las fibrillas de amiloide L, ¿sí? Lo mismo que el CAEL. Se está utilizando en ensayos clínicos en pacientes con estado clase 4 de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Con amiloidosis AL, o sea, pacientes al borde del trasplante cardíaco, ¿sí? Al borde del trasplante cardíaco. Uno usa los anticuerpos monoclonales. Vamos a ver qué pasa cuando se empieza a utilizar en estadios más iniciales. Pero ¿cómo queda ese músculo cardíaco? Tenemos mucha información de qué pasa con el remodelado con la isquemia, qué pasa con la revascularización, pero es otro mecanismo. Una cosa es la isquemia y otra cosa es la toxicidad directa y la infiltración. ¿Hay fibrosis? No sabemos, estamos explorando. No sabemos si hay fibrosis, no sabemos si quedan menos cardiomiocitos porque murieron, porque como genera apoptosis la L, entonces una cosa es sacar el amiloide y otra cosa es ver la función del órgano. Falta mucho, mucho. Bueno, muy bien, gracias Adela, te exprimimos Sí. bastante, te sacamos el jugo, pero bueno, es necesario, aparte es muy importante para nosotros esto porque bueno, hay otras charlas que nosotros a veces hacemos un apoyo sobre el disertante y todo, pero este es un tema a veces muy específico que la verdad que sinceramente nosotros no vemos tan frecuentemente. Un Así que bueno, te placer, agradecemos siempre un me montón. encanta. Me encanta trabajar con ustedes porque me encanta, porque Hoy siempre cuando preguntan, hay Adrián muchos. nos compartió a nosotros, a los del grupo, su teléfono, yo le decía, esto vale oro. Sí, ténganlo, por Así que, supuesto. así que Por muchas supuesto, por gracias. supuesto. Bueno, Al grupo muchísimas de, gracias. no al grupo de alumnos, pero al final que No, conocen. no te Sino las preocupes. redes. Sí, por Estalló supuesto. el teléfono de Adela. Bueno, Bueno, te bueno, despedimos, Adela, nosotros seguimos, tenemos una charlita más, así que bueno, bueno. muchísimas Que estén gracias muy por estar. bien. Muchas Muchas gracias. Un gracias. placer, ¿eh?